Cargado a la opinión. 4 miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café con Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 13 grados la temperatura actual, 24 la máxima que se espera para hoy en nuestro país. Parece que llegó la primavera, como decíamos recién, como decía Verónica Franco. Hay sol en la capital. Estoy buscando, la verdad, qué pasa en el resto en el resto del país. ¿Ya están todos acá? Ya, qué bueno. Entonces, a ver, ya se sentaron todos. Mientras tanto, les cuento que en Arica la máxima será de 20 grados, en Valdivia 19, en Concepción poquitas nubes con una máxima de 15 grados. Copiapó, 26 grados la máxima. En Coyhaique, 13 grados la máxima. ¿Y qué pasa en Antofagasta? Cielo nublado, incluso con un poquito de lluvia, con una máxima de 18 grados. Esta es la temperatura general en Chile. Así comenzamos el primer café. El primer café en Cooperativa presentan WOM, nadie te da más. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Y ANSA 0K, recupera tu vida sexual en Medical Sex Center. CMR Falabella, para los que quieren más. Y Universidad Alberto Hurtado, bienvenidos a pensar. Primer café de este viernes con Marcos Barraza, que es integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, buenos días. Estamos con Bettina Horst, subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, economista, Libertad y Desarrollo, el Centro de Pensamiento de la Derecha en Chile. También estamos con Genaro Arriagada, demócrata cristiano, cientista político, y con Nicolás Izaguirre, economista, ex ministro, militante del PPD. Bueno, viernes suelen ser bien económicos. Antes, contarles que nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado frente a las crisis de la vida familiar. ¿Qué dilemas ético-morales enfrentan las personas? Salud mental en Chile y los nuevos enfoques de la psicoterapia es el tema del seminario El sentido de lo justo, que organiza hoy la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. En materia económica, la última noticia es Banco Central, que sube la tasa por primera vez en 3 años. Dicen confiado en recuperación de la economía, en fin. Nicolás Izaguirre, ¿qué importancia tiene esto? Bettina Horst. Bettina Horst. Bueno, pero entre economistas se tiran las... No sé a qué obedece esto, pero... Ya. No, a ver, yo creo que esto era relativamente esperado. Si la duda era si era ahora en octubre o si esperaba más hacia fines de año en diciembre. Lo que sí el Banco Central también en su último informe de política monetaria ha estado en la línea más positiva, ha estado en el rango más positivo en cuanto al crecimiento económico, incluso recibiendo algunas críticas de distintos sectores, indicando que podía estar demasiado positivo respecto de lo que... demasiado optimista. Demasiado optimista, efectivamente, esa es la palabra. Así que yo creo que era esperable, el punto era ser ahora, será en diciembre, pero sin duda también recordemos que estamos con niveles de tasas muy bajas, históricamente bajas. Siempre se habla de una tasa neutra en torno al 4%, hoy día estamos subiendo al 2,75%. La verdad que estamos bastante por debajo todavía de tasas... de tasas contractivas o de tasas incluso neutras. O sea, seguimos con una política en lo monetario al menos expansiva, con unas tasas bastante más bajas de lo que pudieran, que en el mediano plazo la economía ha tenido. Así que la verdad que yo creo que no hay tanta sorpresa al respecto. Sí, Nicolás Izaguirre. Bueno, yo pienso que no es una coyuntura muy fácil de leer. Ustedes saben, yo desde hace meses he venido planteando, y creo que las cifras han terminado ratificando esas opiniones, de que la economía se encuentra en un tránsito lento. Y de IMASEC de 6%, estamos en IMASEC de 3%, vamos a ver en septiembre, posiblemente sea todavía
en un rango más bien bajo. Porque la velocidad en la punta, desde marzo a esta parte, ha venido siendo relativamente lenta. Pero de otra parte, tenemos la Federal Reserve de Estados Unidos en un claro disputa con el presidente Trump, que viendo el panorama de la economía americana está subiendo y subiendo las tasas de interés. Sí. Entonces el Banco Central se ve de alguna forma tensionado entre lo que está pasando con las tasas de interés internacionales, que si no reacciona, el dólar sube mucho y eso presiona los precios, versus la lectura de la actividad. Entonces, lo que es una combinación muy difícil es cuando las tasas de interés internacionales van para arriba, el dólar va para arriba, la actividad está relativamente lenta, entonces el central va a privilegiar la actividad o la inflación, y al final privilegia la inflación. Creo que en todo caso el Banco Central está un poquitito excesivamente optimista respecto a la actividad económica. De hecho, el mercado está más abajo que el Banco Central. Y ya el año 2015 tuvo, creo yo, una lectura algo equivocada. Subió 2 veces la tasa de interés cuando la economía se venía hacia abajo por el mismo problema, porque el dólar estaba subiendo mucho. Entonces hay que mirar, fue un movimiento, como dice Bettina, todavía dentro de tasas muy bajas, por tanto nada dramático, pero ganaron un poco más de espacio para la cautela, pero esto está insinuando una cierta tensión, insisto, que no va a ser fácil de resolver, entre mantener el control de los precios y de la divisa y evitar que la actividad continúe muy floja. Continúan también las críticas a la reforma tributaria de este gobierno. En un seminario, el exministro Valdés dijo que la reforma sobreestima ingresos, subestima gastos y se salta olímpicamente cambios tributarios que cuestan mucha plata. Es economía vudú, llegó a decir, y que no nos metan la mula con esta reforma. Marcos Barraza. Yo escuché ayer, después de la intervención en la Cámara, la disminución de 833 millones de dólares que están en el informe financiero establecido, pero no se señala desde dónde se van a recuperar esos 833 millones. Todavía. Sí, puede que sea magia lo que se está tratando de hacer, digamos en circunstancias que se disminuyen los recursos, pero no se señala cómo se van a incrementar, y eso afecta a políticas sociales. Ay, pero ahí me perdí algo, porque el informe financiero es neutro, y cuando se habla de la... En la exposición que hizo ayer el Ministerio de Hacienda, ya lo vi en el canal. Pero el Ministerio de Hacienda también plantea y propone y especifica de a dónde y cómo se compensan esos menores recaudación tributaria. Ahora, uno le puede creer o no le puede creer al informe financiero, tal como está haciendo el exministro Valdés, criticando el informe financiero y me da la impresión cuestionando las cifras. Ahora, yo creo que esa es una discusión legítima respecto de muchas reformas, de muchos informes financieros se ha hecho en cuanto a que distintos sectores creen que están sobreestimados algunos efectos. Yo creo que es importante y sano que se dé esa discusión. Ojalá que se dé en un tono un poco más académico y que no hablemos de economía vudú, sino que se dé en fondo en un contexto serio, porque eso es lo que ayuda y apoya y fortalece políticas públicas serias. ¿Genaro? Bueno, yo creo que el ministro de Hacienda tiene que preocuparse de hacer bien su trabajo, porque en este momento le pasan 2 cosas. Hay una escasa información respecto al presupuesto, y sobre esa materia han habido críticas diciendo de que las cifras que llegan no son convincentes. Y respecto a la recaudación tributaria, de nuevo, hay una crítica bastante generalizada. Yo diría que está muy cuestionada la idea de que aquí no hay aquí hay una rebaja de impuestos, y está muy cuestionada la idea de que la sola boleta electrónica vaya a compensar eso. Y en consecuencia yo creo que si el ministro de Hacienda quiere tener una buena negociación, lo primero que tiene que hacer es entregar cifras que sean convincentes. Sí, Nicolás. Bueno, yo lo he venido diciendo, es una lata citarse a sí mismo, pero voy a buscar lo vas a hacer. Otras opiniones también, o simplemente consistencia con lo que he venido diciendo. Yo creo que esta es una muy mala reforma. En primer lugar, hay dudas relevantes respecto de si es neutra desde el punto de vista fiscal, porque lo que es claro es la disminución de ingresos por la vía de la reintegración,
y de la ampliación de la disminución del IVA a la construcción. Lo que no es claro es la recuperación de los otros ingresos. Se dice que la boleta electrónica recaudaría eso, pero no hay ningún, hasta donde yo sé, estudio convincente a ese respecto. Es más, se extrapola lo que pasó con la factura electrónica, pero la factura electrónica, no sabemos si fue la factura electrónica lo que disminuyó la evasión, sino que otras cosas, como el caso Penta, etcétera, que produjo más miedo a la elusión. O sea, en primer lugar, hay dudas fundadas de que esto sea macroeconómicamente neutro. En segundo lugar, hay no dudas, sino que relativa certeza de que esto, desde el punto de vista distributivo, de equidad, es negativo, por cuanto los que van a pagar la boleta electrónica o los impuestos a las plataformas son todos, particularmente los consumidores, también los de consumidores de bajo ingreso, y los que van a recibir estos 833 millones son los accionistas de las empresas del sistema semi-integrado, que sabemos están preferentemente en los deciles más altos de la población. Y por último, lo que se suponía que esto producía, que era un beneficio a la inversión, y eso estaba en el informe financiero, en toda la tratativa, es completamente dudoso. Yo lo he argumentado varias veces. Cuando tú quieres recuperar la inversión, lo que tienes que preocuparte es de que los flujos de caja, que los recursos que las empresas tienen para reinvertir sean mayores. Y esta reforma hace exactamente lo contrario. Incentiva el que salga el dinero desde las empresas a los socios, por la vía de reintegrar y por tanto pagar 9,45% más a los retiros de utilidades. Por tanto, por ninguna parte yo le veo sentido a esta reforma. Pero sí, Bettina. A ver, lo que pasa es que acá se ha criticado mucho que quién paga más, quién paga menos, quién termina pagando más y termina pagando menos. Pero la verdad que yo echo de menos un poco la discusión en términos de una reforma. ¿Qué reforma entonces necesitamos para efectos de reactivar el crecimiento económico y reactivar la capacidad de generar empleo? Porque todos sabemos, y finalmente también la encuesta Case Nación demuestra, las cifras históricas en materia de pobreza relacionado con crecimiento económico, demuestra que finalmente la mejor política social es la generación de empleo, que la gente se pueda incorporar a la fuerza laboral, que encuentre buenos y estables empleos, y la verdad que entonces no necesitamos una reforma, no necesitamos hacer nada, estamos bien en materia de creación de empleo, estamos bien en materia de crecimiento económico, no hay nada que hacer por ese lado. ¿Es suficiente? Yo creo que no, yo creo que es insuficiente. Y ahí está finalmente a quién beneficia esta reforma tributaria, que lo que busca precisamente es recuperar la capacidad de crecer de la economía que hemos perdido en los últimos años. Entonces, veamos cuáles son los instrumentos para ello. Quizás Nicolás está en desacuerdo que no son los instrumentos que se han planteado. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos? O quizá, no sé, el exministro Valdés o otro exministro creen que no es necesario generar empleo, que no es necesario que la economía vuelva les quería comentar que José Gregorio, por ejemplo, dijo que también contra el proyecto dijo que es macroeconómicamente insignificante y advirtió que este no era el momento para realizar modificaciones al sistema impositivo, habría sido mejor esperar y hacer algo con mayor apoyo y evidencia, no es bueno cambiar a cada rato el sistema tributario, hay que abordarlo con más evidencia. Otra de las opiniones también. Cambiar a cada rato, obviamente que es malo, pero cuando algo no funciona mal, no funciona bien, hay que cambiarlo rápidamente. Sí, Marco Barraza. Tan relevante, y es muy relevante, generar empleo y buenos salarios, que este gobierno está al debe. No han mejorado los indicadores en materia de generación de empleo y de mejoramiento de salario. Es quién paga los impuestos o quién paga en mayor proporción. Es un principio de justicia fiscal. Y esta reforma tributaria, la mayoría de las voces tienden a coincidir en que se disminuye la carga tributaria para las grandes empresas y para las grandes fortunas y no se asegura desde dónde van a provenir estos recursos. Entonces yo creo que ese debate es tan relevante como el primero, no es bueno soslayarlo. ¿Y me permite? Genaro. Yo tengo una discrepancia con Bettina y la he planteado varias veces. No está demostrado que la rebaja de impuestos per se sea un instrumento para creación de empleo. Verdaderamente pueden haber rebajas de impuestos que no sean conducentes a eso. Entonces la discusión no es, mire, ustedes no quieren crecimiento porque no quieren rebajas de impuestos. No es cierto. Lo que queremos es una política tributaria que sea aceptada y sobre la cual haya un acuerdo. A mí me hace mucha fuerza el argumento de José de Gregorio, otro expresidente del Banco Central, ministro de Economía, un académico muy respetado, y en consecuencia
cuidado, este no es un debate ideológico, este es un debate en donde debemos analizar los instrumentos bien. Pero yo creo que no Bettina. estamos tan en desacuerdo con Genaro, porque efectivamente acá yo no he hablado de bajas de impuesto per se como una varita mágica que activa la economía. Acá también depende de cómo la estructura tributaria, de qué impuesto estamos hablando, y a partir de eso, cuál es la mejor estructura tributaria que precisamente te permite generar mayor crecimiento, generación de empleo, y a partir de eso generar mejores condiciones para la población en su conjunto. Por lo cual no es yo no defiendo una varita mágica y dice, oye, cualquier baja de impuestos significa un boom económico. No, eso no es así, sino hay que ver el contexto. Ahora, respecto de José Gregorio, Rodrigo Valdés, y que en el fondo son personas respetadas, sí. Nicolás Izaguirre, sin ir más lejos. Nicolás. Pero también hay muchos otros economistas, Rodrigo Vergara, o sea, hay otros sectores también economistas que también han planteado de que esto sí es una reforma buena y que sí apunta a la dirección correcta. Efectivamente, conversemos las cifras, que esté toda la información sobre la mesa, que sea transparente. Y ahí también comparto con lo que dice Marco Barraza en términos de que este gobierno está en deuda con el crecimiento de empleo y crecimiento económico, precisamente porque la gran promesa era recuperar lo que se destruyó durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y donde crecimos en un 1,7% de la economía en los últimos 4 años, que ha sido el peor desempeño de la economía chilena en muchos años. Bueno, Pero sí, lo que pasa es que... Nicolás Izaguirre. Bettina, tú haces mucho non sequitur, o sea, supones que hay causalidad en cosas que no las hay. En primer lugar, en las últimas cifras del Fondo Monetario, hablando de lo que decía Genaro, nosotros tenemos, y la gente lo puede mirar en las páginas web, lo que ha sido la trayectoria de las economías de todo el mundo en los últimos 40 años. Y si tú observas, las economías hoy día ricas tenían el nivel de ingreso per cápita a paridad de poder de compra que hoy tiene Chile al comienzo de los 80. Tú miras cuál era su carga tributaria y era entre 40 y 49%. Nosotros tenemos 23%. Entonces, claramente estamos buscando en el baúl equivocado. El problema no va por esa vía. Ahora, si queremos reactivar el crecimiento que todos queremos, que ya venía reactivado desde el final del gobierno de la presidenta Bachelet, tenemos que ver cuáles son los elementos que están detrás de mayor o menor crecimiento, de la inversión y sobre todo de la productividad, que eso es lo más importante. Nosotros no tenemos baja tasa de inversión cuando nos comparamos con las economías que tienen más ingresos que nosotros. Y claramente el aumentar, ¿cierto?, el fondo, la cantidad de dinero que el accionista obtiene por su inversión después de impuestos, no va en la dirección correcta, sobre todo si le saca flujo de caja a la empresa. Entonces eso es un muy mal diagnóstico y un muy mal instrumento. Simplemente es incorrecto. Yo podría decir que en nombre del crecimiento lo que voy a hacer, no sé, formar una empresa nuclear para tirar cohetes a la luna. Bueno, pero posiblemente eso no va a ayudar en nada. Y yo también puedo decir que es muy importante el crecimiento, el empleo. Y por último, una vez más, Bettina, mira las cifras de la región. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros desaceleramos menos de lo que lo hicieron los otros países exportadores de commodities. No tiene que ver con que haya habido un mal manejo. Es más, miren las cifras del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el país con menos deuda? Chile. ¿Cuál es el país con menos déficit fiscal? Chile. Entonces, ¿hasta cuándo con la misma cantinela? Sí, pero con un deterioro importante. Está bien, seguimos con un nivel de deuda bajo, pero pucha que ha crecido. Seguimos con un nivel... Entonces, la verdad que está bien. Todos los programas va a ser la misma discusión, las dos miradas, ¿no? Bettina Horst, que dice todo lo que pasó en el gobierno de Bachelet, cómo se arruinó la economía. Nicolás Izaguirre dice lo contrario. Bueno, en fin, desde el punto de vista de otros aspectos económicos está lo que pasa con el precio de la benzina. El presidente Piñera dijo ayer que está estudiando medidas para contener esta alza de las bencinas. Y incluso la Democracia Cristiana pide una sesión especial. En fin, ¿cómo ha funcionado el MEP? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer? Pero antes de pasar a la benzina, sí, déjame decir algo, porque no Nicolás se trata de que cada uno se asile en sus convicciones. Yo trato de mirar, obviamente tengo mis propios sesgos, la realidad tal cual es. Y ha estado muy de moda el tema Bolsonaro. Si tú ves la gestión económica del PT, sin duda es una gestión muy mala, muy mala. Y la reacción de Bolsonaro tiene que ver con lo que pasó en Brasil. Si tú miras el déficit fiscal que terminó después de los gobiernos del PT, es de 8% del producto, nosotros de 1% del producto. El nivel de deuda, el nivel de despilfarro, de corrupción. Sí. Entonces,
lo que yo estoy tratando de decir es que obviamente pueden haber gobiernos de centro izquierda que tengan un muy mal performance económico, y estoy diciendo, creo que lo de Bolsonaro corresponde efectivamente a una reacción contra una muy mala administración económica y también política del PT, pero eso no fue lo que pasó en Chile, porque Betina dice que aquí subió la deuda, pero perdón, el déficit fiscal proyectado para este año y el próximo es el menor de América Latina. ¿Vamos a hablar de Bolsonaro al tiro o más ratito? Pero desordenó Nicolás Izaguirre. No me desordené, es consistente. Ya, pero Nicolás Izaguirre, de hecho, me dijo antes de entrar al estudio que quería decir algo sobre el precio de la benzina. No sé, eso es un tema que a la ciudadanía le preocupa muchísimo. ¿Qué creen ustedes cuando el presidente dice que estudia medidas? ¿Qué medidas podría tomar el gobierno para contener el alza de las bencinas? Y después hablamos a la vuelta de Bolsonaro y Brasil. A ver, la verdad que el tema de la benzina, y acá probablemente estemos de acuerdo con Nicolás, es un tema que siempre ha estado en la discusión pública. Cuando sube, aparecen todos los alarmes de todos los sectores políticos de cómo frenar las alzas. Ahora, todos esos instrumentos tienen costos importantes, porque finalmente cuando uno no quiere traspasar los costos, los mayores precios internacionales a los consumidores, alguien tiene que pagar ese precio, ¿no es cierto? Entonces, el único llamado que yo hago acá es que haga lo que se haga, el instrumento que se utilice, que efectivamente esté focalizado en aquellos de menores recursos y que no sean finalmente instrumentos que se ocupen que paga el precio todo el país y la verdad que se benefician ricos y pobres. Entonces, también pensemos no en medidas populares, sino es que medidas de efectivamente cómo logramos suavizar el impacto del mayor costo de los precios de la benzina a los sectores más vulnerables. Pero también es bueno que se traduzcan las oscilaciones de precios a los consumidores. De lo contrario, estamos generando una burbuja, como fue en el caso de Argentina, por ejemplo, con otros precios en los cuales se congelan ciertos precios y finalmente se genera escasez y genera un tremendo déficit fiscal. Así que creo que es importante no caer en populismo en esto. Sí, Genaro, ¿algo que decir sobre este tema? Sí, yo voy a ser políticamente incorrecto. A mí me parece que el subsidio al precio de la benzina, si ese es el camino, es un gigantesco error. Yo he visto países en el cual este subsidio consume más que el presupuesto del Ministerio de Educación. Caso típico es Venezuela, donde el precio de la gasolina no da el costo de la refinación. Lo vimos en el caso del gas en Argentina. Sí. En Argentina, el precio del gas licuado, del gas licuado, sí, era tan bajo que yo recuerdo haber estado en alguna ocasión en un lugar con un ministro de Argentina y hablamos de más o menos cuántos metros cuadrados tenía su casa y la mía. Eran parecidas, no eran grandes casas, pero casa. ¿Cuánto pagaba él por la cuenta del gas? $100. ¿Cuánto pagaba yo? $1,000. La diferencia es tan grande que si realmente aquí empezamos a bajar estos precios, yo creo que esto es un subsidio a los ricos, más a los ricos que a los pobres. A los pobres yo creo que hay que atender con otras cosas, pero no con esto. Bueno, yo tengo mis dudas si un subsidio a los ricos. En general, soy bien sensible al diálogo social y ciudadano y he escuchado hartas radios en estos días a propósito del aumento del combustible. He escuchado la pasividad de los camioneros, que me parece inaudita en el gobierno anterior, y claramente es el contubernio con la derecha, no tuvieron la misma comprensión respecto a algunos procesos. Pero lo que me preocupa es que la gente en general está muy molesta con el aumento de las bencinas. No es algo que uno tenga que soslayar, y creo que en general, indistintamente que tenga un impacto mayor en los ingresos más altos, también afecta a los sectores. Yo estoy de acuerdo, Marco, pero por ejemplo hay cosas que, por ejemplo, el impuesto al IVA, el IVA. El IVA claramente afecta a todos, sí, pero al que más afecta a los más pobres. Y yo creo que en el caso de la benzina, si nosotros bajamos el precio de la benzina, con un subsidio, yo creo que el más beneficiado son los sectores de más alto consumo. Sí, pero habría que profundizar en cuánto esto afecta a los sectores de menores ingresos. No, sino un problema de propuesta. El problema es que hoy día, yo escuché al presidente de la República ayer, dijo que iba a tener grandes noticias. Esperemos las grandes noticias. Ya, y ahí... Pero en el fondo, ¿estarías de acuerdo con lo que decía Genaro de fijar precios, por ejemplo? O sea, a mí me parece... ¿Y subsidios generales a todos? Me parece que en general
esta discusión en relación a que el presupuesto, que el impuesto, digamos, el aporte al combustible solo beneficia a los sectores de más alto ingreso, es debatible. Yo no he dicho solo. Sí, pero es Yo debatible. Pero hay mayormente, herramientas que se eligen. que es Mi distinto. pregunta es cuáles son las herramientas que cada uno propone. Tengo que ir a comerciales. De hecho, esta mañana Juan Araya, el dirigente de los camioneros, frente al alza de los combustibles, dijo: la movilización es una herramienta. Sí, pero la descartó también, si yo lo escuché. Sí, y dijo... ¿Pero cuál es el punto? Pero dijo que había que hacerlo bien y aseguró que no ha habido mayores acercamientos con el gobierno. Interior no nos pesca, entre otras declaraciones. Bueno, pero ellos están atentos también a este asunto, por supuesto. Vamos a comerciales y seguimos a la vuelta. Las personas no son perfectas, las familias tampoco, pero ellas le dan más sentido a tu vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Tu tarjeta CMR Falabella tienen la mejor app. Si no la encuentras, puedes bloquearla rápido de tu celular. Y si la encuentras, puedes desbloquear igual de fácil. Si aún no la tienes, pídela en sucursales o en cmr.cl. Y pórtate a WOM con minutos y gigas libres desde 15.990 en red 4G por todo un año y úsalos como quieras. Además, lleva 2 o más planes por 11.990 cada uno. Yansa 0K ofrece una amplia variedad de endulzantes libres de calorías para que puedas disfrutar de todo lo que más te gusta. Conoce todos sus productos en yansa0k.cl. A la vuelta seguimos entonces en este primer café con Nicolás Eizaguirre, Bettina Horst, Genaro Arriagada y Marcos Barraza. En minutos hay más debate en El Primer Café. No te lo pierdas. No es novedad que la gente se preocupa cada vez más de lo que come. Por eso, Yansa 0K ofrece una amplia variedad de endulzantes libres de calorías para que puedas disfrutar de todo lo que más te gusta. Por ejemplo, ¿ya probaste el nuevo endulzante Yansa 0K Stevia con yacón? Te cuento que el yacón es un tubérculo cultivado en la cordillera de los Andes que tiene componentes dulces, pero no son digeribles. Lo que significa que aunque tiene un sabor dulce, no es asimilado por el metabolismo humano. Yansa 0K Stevia con yacón entrega naturalidad sin perder el sabor, ya que actúa como un buen complemento para la stevia. Lo puedes encontrar en formato líquido de 180 ml. Haz de tus momentos algo especial. Lleva a tu mesa Yansa 0K y date el gusto de disfrutar con tu familia de un producto libre de calorías. Conoce toda nuestra línea de productos en www.yansa0k.cl. Yansa 0K. Date el gusto de estar bien. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación, con 5 doctorados, 29 magíster y 6 facultades que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a Pensar. Posgrados Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Más información en uahurtado.cl. Las familias perfectas no existen. Lo mismo que un día te hacen la vida imposible, al siguiente te la hacen increíble. Más de alguna vez te los has querido comer y después te los quieres devorar. Hay veces que te gustaría que no te hablaran más y después que no te dejaran de hablar. Las personas no son perfectas, las familias tampoco. Pero ellas le dan más sentido a tu vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Porque los mejores momentos de la vida son en pareja. Recupera tu vida sexual en Medical Sex Center. Más de 11.500 pacientes en 5 años, entre hipertensos, diabéticos, operados de la próstata y muchos otros. Han encontrado respuestas y soluciones en Medical Sex Center. Privacidad, seriedad, profesionalismo. Ven y recupera tu felicidad y tu vida en pareja. En octubre, 20% de descuento en tu consulta. Llámanos al 22-215-2400 o visita medicalsexcenter.cl. ¿Se te saltó el esmalte? A ti te hablo, la que lleva media hora raspando lentamente ese esmalte 204 gramos. Sí, sabes, ese pulgarcito maniático, esa necesidad de sacar hasta la última cascarita, dedo por dedo. Todos vibramos diferente. Pórtate a nuestros planes desde 15.990 y te damos minutos y gigas libres en nuestra red 4G por todo un año para que los uses como tú quieras. ¿Y tú, con qué vibras? WOM. Promoción válida hasta el 31 de octubre. Bases y condiciones en WOM.cl. ¿Listo? Oh, mamá, eres seca.
El mundo cambió. La forma de cambiar tus CMR puntos también. Desde hoy, en tu app CMR Falabella, cambia tus puntos por una gift card y compra lo que quieras en nuestros comercios pagando directamente con tu celular. CMR Falabella, lo que quiero vivir. Canje y uso de gift card sujeto a reglamento del programa CMR Puntos vigente. Más información en cmr.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.spif.cl. Vita Clinic es una clínica de medicina estética y antienvejecimiento. Su principal misión es mejorar la calidad de vida de las personas, logrando que se vean y sientan mejor. Vita Clinic ofrece los últimos tratamientos médicos de rejuvenecimiento con células madres, dermatología, cirugía plástica, caída de cabello, láser para borrado de tatuajes, manchas, cicatrices de acné y mucho más. Solicita tu hora médica en www.vitaclinic.cl o llamando al 22-828-4400. Vita Clinic, salud y belleza en equilibrio. En Universidad Andrés Bello nos hemos planteado el desafío de ser una universidad conectada al mundo, que centra sus quehaceres en los estudiantes, en la calidad de los programas y de la experiencia que les ofrece, que se conecta con las necesidades del país y que tiene como punto de comparación los mejores modelos educacionales a nivel global. Una universidad que innova y lidera. En definitiva, que forma profesionales de excelencia para las necesidades de un mundo global. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar. Te la regalaron en Navidad. Te la pusiste, dormiste con ella y no te la sacaste más. Esa camiseta no cambia. La pasión sigue. Y este fin de semana sigue las transmisiones de Al Aire Libre y todo el deporte. Primera vez y los chilenos en el extranjero. En alairelibre.cl. Salón Internacional de la Educación CIE 2018. Participa exponiendo tus productos y servicios junto a los principales actores del mundo de la educación. Sé parte de esta experiencia inspiradora. 29 y 30 de octubre, Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile. Más información en salondelaeducacion.cl. CIE 2018, enseñanza inspiradora. Produce y organiza Praxedis Eventos y el Centro para la Transformación Educativa, CENTRE, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A ver, ahora zanahoria. ¡Ponla! Duele. Pero si no tienes un buen plan de ISAPRE, duele aún más. Entra ahora mismo a queplan.cl. Compara el mejor plan para ti entre todas las ISAPRES. Puedes ver detalles de coberturas, contratos, aranceles, todo. Full transparencia y antes de contratar. Así de fácil es con Queplan. Queplan.cl. Simple, tu mejor cobertura en salud. Oye, tú. Sí, tú. ¿Tu jefe te estará pagando bien las cotizaciones? Averígualo en www.sontuslucas.cl. Porque son tus lucas, infórmate. Asociación de AFPs de Chile. La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con toques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar. Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI en 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos o en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes. CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5.039.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. En esta edición del semanario Cambio 21, dramática conclusión de especialistas en jubilación. Ni en 30 años mejorará las pensiones. Lo que propone el gobierno solo ahonda la miseria porque no ofrece soluciones a quienes se retiran. Dioscoro Rojas a Cambio 21. Somos huachacas con G, aunque no le gusta Wikipedia. Exdiputado Rodolfo Seguel. Le diría a Piñera que hable menos, no haga chistes y no baile cueca. Semanario Cambio 21. Más que noticias. Suscríbase llamando al 22-632-6165 y 22-63-26-166. 14 grados. 14 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. Familia, ¿cambiamos el living? ¡Sí! ¿Y si tenemos un patio más grande? ¡Sí! ¿Y si agrandamos la cocina? ¡Sí! ¿Y si mejor cambiamos de casa? ¡Sí! Vuelve la temporada de casa Sich 2018. Ven al 7º Salón Inmobiliario de Chile, del 19 al 21 de octubre, en Explanada Centro Parque, y encuentra las mejores ofertas de proyectos inmobiliarios. Organizan Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera. Cooperativa. 9:35 minutos. 9:35 minutos. Cooperativa para ti. Todas las noticias, todos los días, todo el día. 93.3. Seguimos en nuestro
primer café de este viernes. Los problemas sexuales son solo problemas, pero esto es si no buscas soluciones, se pueden solucionar, por supuesto. Visita Medical Sex Center y recupera tu vida sexual. En octubre, 20% de descuento en tu consulta. Visita Medical Sex Center. Con CMR Falabella nunca te perderás sus oportunidades únicas, porque si se te pierde o está por vencer, te la repondrán en minutos y sin costo en sus sucursales. Si aún no la tienes, pídela en cmr.cl y pórtate a WOM con minutos y gigas libres desde 15.990 y úsalos como quieras por todo un año. Además, lleva 2 o más planes por 11.990 cada uno. Yanza 0K ofrece una amplia variedad de endulzantes libre de caloría para que puedas disfrutar de todo lo que más te gusta. Conoce todos sus productos en yanza0k.cl. Seguimos entonces en el primer café de hoy con Bettina Horst, con Marcos Barraza, Nicolás Eizaguirre y Genaro Arriagada. Algo querían decir, Nicolás Eizaguirre, por el tema de la benzina y antes de los comerciales. En esto se dice nobleza obliga. ¿Sí? Yo muchas veces como ex ministro de Hacienda estuve enfrentado a esta situación de alza del precio del petróleo. Yo quisiera decir que en el caso del petróleo, y escuchaba al señor Araya de los camiones, sí, en general hay un problema que ocurre siempre cuando las negociaciones son asimétricas, en el sentido que los generadores de carga, como él decía, no les reajustan los precios y obviamente el precio de los fletes suben. O sea, ahí hay un problema, digamos, de capacidad de negociación. Pero yo creo que el Estado, más allá de suavizar alzas bruscas del precio del petróleo, no debiera hacer mucho más que eso. Porque si el petróleo sube sistemáticamente, no es posible que con el dinero de todos estemos asignando recursos escasos a eso en particular, porque dejamos de atender otras necesidades. En el caso de la benzina, yo soy definitivamente no partidario, me tocó muchas veces, de estar, disminuyendo el impuesto o subsidiando, porque a pesar de que ahora con la generalización del automóvil hay mucha gente de sectores medios que tiene automóvil, predominantemente los que usan el automóvil y la benzina son los sectores más acomodados. Entonces, si yo hubiese de usar recursos escasos para intentar que esto castigue cierto el nivel de vida de la gente, más pensaría en apoyar el transporte público que en estar subsidiando el precio de la benzina. Me parece. Bueno, ¿le parece a Genaro? Bettina, ¿de acuerdo? Ya. Apoyar y reformar el Transantiago. ¿No? ¿No va por ahí? ¿Cuál sería en ese caso? ¿La reforma? Sí. O sea, flexibilizar es un mejor uso de lo que hoy existe. O sea, claramente el Transantiago, yo creo que de forma bastante transversal, hay acuerdo en cuanto a que necesita arreglos y necesita cirugía mayor. Uno, por el déficit que genera, que también está en parte inducido por el precio de los combustibles, y también en cuanto a cómo hoy día está dando un servicio a la ciudadanía que claramente no hay tanta satisfacción al respecto. Ahora, hay muchas opiniones en el sentido, a propósito de los precios, que Chile se ha convertido en uno de los países más caros. Los precios en general en los últimos años han subido mucho en muchos productos, no solamente la benzina. ¿Por qué, Nicolás Eizaguirre? Pero déjame tomar un poquito el tema del Transantiago. Todo lo que sea mejorar eficiencia, coordinación de los buses, calidad de los buses, sin duda alguna que se hace camino al andar y hay mucho que hacer todavía en el Transantiago. Ahora, el hecho de que tenga déficit, yo creo que no es necesariamente algo malo. En la mayoría de los países del mundo el transporte público es subsidiado. El transporte público lo usa predominantemente la gente de medianos y bajos ingresos y por tanto creo que es un subsidio adecuadamente focalizado cuando pensamos que la mayoría, el 50% de los chilenos son vulnerables. Por tanto, a mí no me preocupa que... Obviamente me preocupa que la evasión y cosas de ese tipo, pero que no se le cargue al usuario todo el costo del transporte público, creo que es algo que se ve en la mayoría de los países del mundo. Pero brevemente, Chile es uno de los países más caros, así cuando uno va a tomar un café, si compara con otros países, ¿por qué ha subido tanto los precios de todo en Chile en los últimos años? No, la inflación está controlada, lo que pasa es que somos... ¿Por qué? Mira, esto es complicado para la gente, me imagino, pero somos un país que ahora va a llegar a $25.000 per cápita. Si tú miras, por ejemplo, cuánto es el ingreso per cápita de Estados Unidos o de Bélgica,
y cuánto es el ingreso per cápita, paridad de poder de compra, la corrección de los países más pobres es mucho más grande que en los países ricos. Los países ricos se hacen más caros en general. Y por tanto eso es algo relativamente inevitable. ¿Porque somos más ricos, somos más caros? Claro, pero los ingresos suben más que los precios. Hay que comparar el IPC. Acá no. Sí, pues el ingreso per cápita ha subido. Otra cosa es lo que haya ocurrido puntualmente con los salarios, que es un fenómeno más bien cíclico. Pero es inevitable que van mejorando la calidad de los bienes, etcétera. Por tanto, no creo que Chile sea un país caro para el nivel, digamos, de desarrollo que tiene. Pueden haber ciertos artículos que son muy caros, por ejemplo, el tema del transporte. Y ahí es relativamente caro, por eso estoy diciendo que a mí no me asusta el que el transporte público, sobre todo en el caso de los adultos mayores, por ejemplo, tenga algún nivel de subsidio de todos, porque ese es un subsidio adecuado y focalizado. Sí, pero a ver, Betina. Cortito, nos quería sacar de este tema. A ver, efectivamente hay ciertos productos en todos los países que son precisamente aquellos que tú no puedes comprar afuera, ¿no es cierto? Como por ejemplo la tierra disponible para construir vivienda, ciertos servicios como por ejemplo médicos o no sé, peluquería, etcétera. Y eso efectivamente a la medida que hay más dinero en la economía, la gente tiene más recursos, empieza a gastar más también en esos ítems y eso finalmente hace también que suba el precio. Ahora, yo no diría que somos un país que estamos fuera, desalineados con otras economías en términos de su ingreso per cápita y los precios de esos bienes. Ahora, sí, por ejemplo, en materia del costo del suelo o del costo de las viviendas en el país, que tiene que ver con el tema del crecimiento de las ciudades, ahí yo creo que sí hay temas de regulación urbana que perfectamente pudieran estar afectando y se está generando una escasez relativa y artificial del suelo, lo que finalmente hace aumentar los precios. Entonces, en ciertos aspectos sí pueden haber aspectos de regulación propia interna, la que hace encarecer los precios más allá de lo que debería una economía más liberalizada. Claro, pero la gente comenta mucho, no sé, cuando va al supermercado, lo que gasta en un restaurante, comparado con países como, no sé, pero como Francia, como tú vas a comer a París, te sale más barato que comer en un restaurante. Eso lo dificulta absolutamente. Sí, es que también yo es no creo que sea más barato Francia que Chile. Sin embargo, no lo es, pues. No, si no lo es de ninguna manera. Sin embargo, desde el punto de vista de los grupos prioritarios, me refiero a adultos mayores, por ejemplo, en el tema del transporte, claramente el que exista un ingreso per cápita más alto no se traduce en mejor calidad de vida de esos grupos en específico. Y el precio del transporte público en este país es caro. ¿Comparado con qué? Con otros países también. ¿Cómo cuáles? Donde hay subsidios y donde hay mejor calidad. Pero, o sea, si los ingresos son más altos y también hay más subsidios, evidentemente que en el caso de Chile no ocurre eso. Pero Marcos, también el transporte público en esta ciudad tiene también un nivel de calidad que uno no lo ve. Que ha ido mejorando. Ha ido mejorando. No cabe duda. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo que estemos en un precio de transporte muy alto acá en Chile. Yo no estoy de acuerdo. O sea, desde el punto de vista de quién tiene una pensión de 115.000 pesos, 110.000, ciertamente que el precio de 780 pesos es elevado. Solamente comparado lo que cuesta trasladarse dentro de Santiago con trasladarse en otras capitales del mundo o en otros países. No, pero una auditora me dice lo que pasa es que a los ministros les falta calle. No van al supermercado. Los ministros que estuvieron acá, yo nunca he yo le puedo decir a la calle. señora auditora con mucho cariño que yo todos los días de Dios tomo el Transantiago. No, que le falta calle, que no van al supermercado. Primero el bus, después me bajo a la estación Escuela Militar y de ahí ¿Pero me va voy al a la supermercado, Nicolás Aguirre? Sí, voy al supermercado. Sabe los precios ya. El 50% de la población es vulnerable, el transporte público es un problema severo. Ya, bueno, el otro tema que quería particularmente General Arriagada abordar, porque estaba interesado en esto, es lo que se ha conocido con esta carta, este mail, ¿no es cierto?, del cardenal Errázuriz en la investigación por encubrimiento, ¿verdad?, de abusos sexuales. Recordemos que esta es una prueba que se ha conocido en el último momento. El abogado Hermosilla la presentó. ¿Y qué dice esta carta que le escribe a Giuseppe Pinto? En la época, la presentación de las denuncias ante el promotor normalmente calma la agresividad de los acusantes. Por respeto al padre Caradima, no le pedía al promotor que lo interrogara, solo le pedía a Monseñor Andrés Arteaga su parecer. Él consideró que todo era absolutamente inverosímil y como se trataba de hechos prescritos, cerré la investigación. Así quise protegerlos, consciente
de que mi manera de proceder era la correcta, en fin, y que si los acusadores llevasen algún día el caso a la prensa, se volcaría en contra de mí. Por respeto a Caradima, entonces, él dice que decidió cerrar esto y no interrogarlo. Genaro. Bueno, a mí no me gusta referirme a personas concretas, pero esta carta me parece ilustrativa de un modo de mirar estos asuntos que tiene que ser superado dramáticamente. Porque en esta carta no hay ninguna referencia a las víctimas. Se habla de que esta medida puede servir para tranquilizar a las víctimas, ¿no? La palabra que se dice. Calmar la agresividad de los acusados. Calmar la agresividad de las víctimas, pero las víctimas no figuran en la carta. Y yo encuentro que ese es un modo de mirar esto hacia adentro. Uh-huh. Y que esto le ha causado a la Iglesia un tremendo problema. Hay una consideración especial por Caradima, una consideración y una descalificación. La consideración es que como es tan carismático, se le debe respeto, y como se le debe respeto, pedí que no lo interrogaran. Pero no hay, eso es lo que dice la carta, sí. Pero no hay una cosa en la cual se le diga, mire, aquí lo primero que había que hacer era interrogar a las víctimas. ¿Por qué? Porque las víctimas merecen tanto o igual respeto, en ningún caso menos. Y después de eso hay una cosa muy complicada, que es que plantea el entorno de Caradima como un entorno muy complicado. Dice, he llegado a una conclusión, el padre Fernando Caradima es un sacerdote muy piadoso, no muy inteligente y sumamente efectivo, que necesita lealtades incondicionales no hacia Jesucristo, sino también a su persona. Es una acusación muy fuerte. Yo espero que en esta materia la Iglesia, por la cual tengo mucho respeto, cambie el centro de atención. El centro de atención no son los abusadores, el centro de atención son los abusados. Y los derechos no es la protección al sacerdote en su dignidad, sino que es la protección al niño, al adolescente que ha sido violentado por alguien que estaba obligado más que nadie a tenerle respeto. La carta me parece muy, muy dañina. Bueno, se complica entonces la situación del cardenal Errázuriz en toda esta investigación. Es otro paso más de todo lo que está viviendo la Iglesia Católica en todas estas denuncias e investigaciones que siguen su curso, ¿verdad? Sí, Marcos, querías tú hablar de Bolsonaro. No, pero quiero decir algo respecto de... A mí esto me llega muy directo en términos de percepción. Yo soy psicólogo forense de víctimas de agresiones sexuales. Y el principio fundante de una presunción de agresión sexual es escuchar a la víctima y ponerlo antecedente ante la justicia. El criterio si prescribió o no prescribió lo determina la justicia, no quien hace la denuncia. Y eso es especialmente importante en espacios donde hay asimetría de poder. El juicio que hace el cardenal en cuestión es un juicio absolutamente equivocado, por decirlo menos, es muy grave, porque él, en el fondo, hace una valoración respecto de el daño psicológico que tienen, en este caso, las víctimas. Y él antepone su criterio corporativo por sobre el derecho a justicia de esas víctimas. Entonces, esto es muy grave. Yo creo que le complica mucho el devenir de este juicio, de esta causa. Y creo que en general, para la Iglesia, nuevamente la complica en el sentido de que tiene estos vaivenes entre que reconoce que hay que hacer cambios estructurales en materia de vínculo con niños, con, digamos, feligreses, y los protocolos que utilizan, que en este caso son absolutamente corporativos. Esta mañana el sacerdote Percival Cowling, recordemos que él es ex capellán de La Moneda, dijo, bueno, Errázuriz es humano, tiene derecho a equivocarse, y defendió el rol del cardenal Errázuriz en la investigación de estos abusos. Bueno, así que, Nicolás Aguirre. Bueno, como decía Marco, o Marcos, gracias. Creo que
tratando de ser un poquito más general en esto, el problema muchas veces de las corporaciones, como el caso de la Iglesia, como fue el caso de la Iglesia, es que a veces miran más el bienestar de la corporación que el bienestar del pueblo al que se comprometieron a servir. Entonces, cuando un sacerdote es popular o genera vocaciones, tratan, ¿cierto?, de echar la tierra debajo de la alfombra a objeto de no dañar a la corporación, no obstante que se esté dañando a las víctimas. Entonces, yo creo que en la sociedad contemporánea que exige rendición de cuentas, las corporaciones cerradas que no tienen adecuado control de la ciudadanía, en este caso de los laicos, la Iglesia, están destinadas a tener estas tensiones y estos escándalos espantosos. Y esto me lleva, por ejemplo, aquí creo que Genaro sabe más que yo de estos temas, al problema de las Fuerzas Armadas, al tema de los escándalos financieros que se han producido con el tema de los viajes, a los temas que tuvimos en Carabineros. O sea, parte, desgraciadamente, ¿cierto?, de los acuerdos que fueron necesarios. Marco no estará de acuerdo, yo estaré de acuerdo con Genaro que fueron completamente necesarios, de la transición, y involucraron un cierto compartimento estanco en materia financiera, en materia de investigación. Tuvimos el caso Huracán de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que estar, y las fuerzas de orden tienen que estar sometidas a control democrático y a buenos pesos y contrapesos. No significa politizarlas, ojo, dije control democrático. Porque de lo contrario se transforman en unos compartimentos estancos donde las autoridades hacen y deshacen con el digamos, dinero de todos los chilenos. Esto lo ligo al caso de Krasnov. Nosotros como sociedad le hemos entregado el monopolio del uso de las armas. Y resulta que hay personas sin ninguna convicción democrática que son oficiales de las Fuerzas Armadas. Eso a mí me parece aterrador. Entonces, creo que es un tema que tenemos que conversar. ¿Cómo corporaciones que son muy importantes para la vida de todos los chilenos pueden funcionar como compartimentos estancos sin el debido control democrático y transparencia? Sí, Betina, ¿quieres decir algo? Sí, a ver, acá ya nos saltamos de un tema a otro. Sí. Que tiene, efectivamente tiene, es que finalmente el origen es lo mismo. Es cuando es una institución muy cerrada y finalmente hay ciertas formas de operar. Con defensas corporativas. Con defensas corporativas y ciertas formas de operar que obviamente, y eso lo dice también en la carta, si esto sale a la luz pública, obviamente la opinión pública va a ir en contra mío, ¿no es cierto? Entendiendo que no es aceptable públicamente, pero sabiendo que esto, o suponiendo que esto está en un ambiente privado, por lo cual esto no se hace público, por lo cual echémosle para adelante. En el caso ahora lo que se está destapando en el tema de los militares, es un poco lo mismo. Evidentemente ese tema, cuando sale a la luz pública, es inaceptable, y durante años se fue validando y se fue instalando. Ahora, el llamado que uno hace es cómo desde afuera se instalan sistemas de control que no dependen y que rompen con esa estructura, con esa lógica corporativista que tiene el interior, e incorporar en todo lo que es administración, finanzas, control interno, gente del poder civil, que no está metido dentro del orden de la jerarquía militar que existe hoy en día. Por ejemplo, hoy en día hay algunos cargos, por ejemplo, la DIPRECA, la Dirección de Previsión de Carabineros, es un cargo que se postula a través de alta dirección pública. Entonces uno dice, bien, se incorporan civiles, se incorporan gente de afuera, o se da un espacio por lo menos para efectos de incorporar gente de afuera. Pero en la práctica finalmente es muy difícil porque por distintos sistemas previsionales lo que pasa es que finalmente solamente queda gente, o queda interesada gente al interior del mismo sistema. Entonces hay que abrir las instituciones, romper con la lógica actual y darle más movimiento y también incorporar miradas desde afuera. Vamos a comerciales. Viene noticia del Diario Cooperativa. A la vuelta tiene la palabra Marcos Barraza, Genaro Arriagada. Demasiado en acuerdo con Betina. Me voy a preocupar. Finalmente, ya, un momento de sensatez. Yo creo que de tu parte. El debate no termina, solo se detiene. Ya volvemos con más de El Primer Café. No es novedad que la gente se preocupa cada vez más de lo que come. Por eso, Iansa 0K ofrece una amplia variedad de endulzantes libres de calorías para que puedas disfrutar de todo lo que más te gusta. Por ejemplo, ¿ya probaste el nuevo endulzante Iansa 0K Stevia con yacón? Te cuento que el yacón es un tubérculo cultivado en la cordillera de los Andes que tiene componentes dulces, pero no son digeribles. Lo que significa que aunque tiene un sabor dulce, no es asimilado por el metabolismo humano. Iansa 0K Stevia con yacón entrega naturalidad sin perder el sabor, ya que actúa como un buen complemento para la stevia. Lo puedes encontrar en formato líquido de 180 ml. Haz de tus momentos algo especial.
Lleva a tu mesa Yansa 0K y date el gusto de disfrutar con tu familia de un producto libre de calorías. Conoce toda nuestra línea de productos en www.yansa0k.cl. Yansa 0K. Date el gusto de estar bien. Pensamos en el mundo. La Universidad Alberto Hurtado es parte de una red de 200 universidades jesuitas en 5 continentes y 65 países. Y sus programas de intercambio ya han movilizado a más de 4.000 estudiantes. Bienvenidos a Pensar. Postula a la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas, adscrita al Sistema Único de Admisión. Con los endulzantes Yansa 0K, desayunar algo rico en la cama antes de seguir durmiendo está ok. Que siempre te quede espacio para el postre está ok. Andar siempre con tu endulzante Yansa 0K en la cartera está ok. Quemar calorías en una maratón de tu serie favorita está ok. Con Yansa 0K, todo está ok. Con Yansa 0K, date el gusto de estar bien. Ey, sabemos que te encanta el dulce olor a benzina. Lo disfrutas a escondidas, ¿eh? Creas excusas para llenar el estanque. Te acercas levemente a la manguera y cuando nadie está mirando... ¡Oh! Todos vibramos diferente. Pórtate a nuestros planes desde 15.990 y te damos minutos y gigas libres en nuestra red 4G por todo un año para que los uses como tú quieras. ¿Y tú, con qué vibras? WOM. Promoción válida hasta el 31 de octubre. Bases y condiciones en WOM.cl. Ya, a ver, ¿qué nos preparó el chef de la casa? Reineta grillada en reducción de naranja con risotto de champiñones. ¡Qué rico! El mundo cambió. La forma de cambiar tus CMR puntos también. Desde hoy, en tu app CMR Falabella, cambia tus puntos por una gift card y compra lo que quieras en nuestros comercios pagando directamente con tu celular. CMR Falabella, lo que quiero vivir. Canje y uso de gift card sujeto a reglamento del programa CMR Puntos vigente. Más información en cmr.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.spif.cl. Las familias perfectas no existen. Los mismos que un día te hacen la vida imposible, al siguiente te la hacen increíble. Más de alguna vez te los has querido comer y después te los quieres devorar. Hay veces que te gustaría que no te hablaran más y después que no te dejaran de hablar. Las personas no son perfectas, las familias tampoco. Pero ellas le dan más sentido a tu vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Sabor, compañía, calidad, tranquilidad. A la hora de almuerzo, lo importante sigue donde siempre. Ópera Catedral. Pioneros en el barrio Bellas Artes Las Tarrias. A la hora de almuerzo, de trabajo o con amigos. Para tomar decisiones o darse un respiro. Ven a disfrutar de una excelente gastronomía llena de sabores familiares, del grato ambiente y atento servicio que te harán sentir como en casa. Ópera Catedral. El de siempre, donde siempre, como en casa. José Miguel de la Barra, esquina Merced. www.operacatedral.cl. ¿Está en proceso de renovación de su software de gestión? Con Laudus ERP, las licencias de su ERP son suyas para siempre. Más de 2.500 empresas a lo largo de Chile confían en nosotros. Laudus ERP, con sucursal en Viña del Mar y Concepción. La alternativa confiable para su empresa en modalidad local o en la nube. Pida su demostración al 22 687 0100 o visite www.laudus.cl. Mi amor, aprovechando que este fin de semana estaremos en la casa de la playa, llama a Verisur para que también nos dejen la alarma instalada. Me parece muy bien, así nos evitamos un robo, porque después de este fin de semana será difícil que podamos ir muy seguido, ¿eh? Y pasará mucho tiempo sola en la casa. Más de 2.6 millones de personas en el mundo confían la seguridad de sus familias en Verisur. Solicita tu estudio de seguridad gratuito llamando al 600-500-1234. Verisur, 600-500-1234. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con un gol? Y la última vez que no te alcanzó con el tiempo agregado. La pasión sigue. Y este sábado, desde las 11, a Colo-Colo se le aparece un fantasma. El fantasma Figueroa. O'Higgins Colo-Colo. Para no perder el semestre, se vive al aire libre. Esta es por lejos la noticia más importante del día. Este domingo, no te pierdas un nuevo número de La Tercera Mini, el único diario solo para niños. Los niños del Chile que somos se toman La Tercera para estar más comunicados, conectados, informados y con opinión. No te pierdas el mejor y más entretenido contenido para niños. Recuerda, La Tercera Mini este domingo junto a La Tercera y en latercera.com. La Tercera, el Chile que somos.
Renueva tu mirada. Ven a Novovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país, y encuentra soluciones definitivas. Patología ocular, vicios de refracción, tratamientos en presbicia, retina, cataratas, LASIK, queratocono y mucho más. Novovisión. Visítanos y conoce nuestros planes de financiamiento. Agenda tu hora en novovisión.cl. Convenios ISAPRE, FONASA y muchos más. Conoce nuestros equipos de última generación en cirugía ocular, 100% láser. ¡Más fuerte, papá! ¡Más fuerte! ¿Está bien así? ¡No tanto, papá! ¡Papá, me voy a caer! Duele. Pero si no tienes un buen plan de ISAPRE, duele aún más. Entra ahora mismo a queplan.cl. Compara el mejor plan para ti entre todas las ISAPRES. Puedes ver detalles de coberturas, contratos, aranceles, todo. Full transparencia y antes de contratar. Así de fácil es con Queplan. Queplan.cl. Simple, tu mejor cobertura en salud. Llamar a alguien mientras conduces puede provocar un accidente. Ahórrate la llamada mientras manejas y también para realizar tu denuncio. Porque con Liberty Seguros, los momentos difíciles ahora son más fáciles. Realiza el denuncio de tus siniestros de forma fácil, rápida, a las 24 horas, a través de nuestra página web, liberty.cl. En Liberty Seguros, estás en buena compañía. Reduce el riesgo de cáncer de mama. Limita el consumo de alcohol y no fumes. Mantente en forma con al menos 45 minutos de actividad física al día. Lleva una dieta alta en fibra y antioxidantes, sobre todo después de la menopausia. El sobrepeso significa un riesgo adicional. El cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí detectar a tiempo, con la realización de los exámenes correspondientes. Cooperativa. 10, 2 minutos. 10, 2 minutos. Camiones Hino Serie 300. Un año de mantención gratis o grandes descuentos. Solo por este mes. Oye, Lucho, bájate la radio, po. Oiga, jefe, escucho la promoción de camiones Hino en la radio. No. Un año de mantención gratis. ¡Gratis! Se pasaron. Ven por tu Hino Serie 300 durante este mes y obtén un año de mantenciones gratis. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha esta promoción solo por este mes. Encuentra tu Hino en nuestra red de distribuidores a lo largo del país. Más información en www.hino.cl. Hino Chile. En camiones es calidad que da confianza. Conocer noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara, ¿cómo estás? Buen día, Buen Cecilia. día. Con solcito, agradable jornada esta de viernes, previa a fin de semana, siempre bueno, por fin es viernes. Vamos a llegar a 24 grados de temperatura en Santiago en la tarde. Está rico para un asadito, por ejemplo. Creo que viene algo de carne más adelante. Sí, en una nueva mañana, así es. Ya. 16 grados de temperatura ahora en la capital. En la iglesia sigue la crisis. Ya conocimos esta carta que complica el cardenal Errázuriz en el caso Caradima, pero hay más, Valentina Godoy. Sí, Rodrigo, hay respuesta de la Fiscalía Regional de O'Higgins al recurso de protección que había presentado el Obispado de Valparaíso. El fiscal Sergio Pérez Nova, que estuvo a cargo de esta diligencia en particular del allanamiento en el Obispado, ingresó un informe a la Corte donde dice que después de varios cuestionamientos del vicario judicial Luis Meneses, le manifestó que el procedimiento debía realizarse pese a sus aprehensiones. Y dice textual el fiscal, nos exhibió 3 cajas que contendrían investigaciones realizadas por el Obispado. Ante mi consulta respecto de si esas eran todas las denuncias e investigaciones que se habían realizado durante los 30 años en que el señor Meneses había trabajado en este lugar, lo afirmó. Sin embargo, continúa el fiscal Sergio Pérez, durante la revisión de las dependencias en el subterráneo del edificio, en una suerte de medio piso, encontré una serie de documentación bajo una manta correspondiente a expedientes y otros documentos relevantes para la investigación distintos a los entregados por Meneses. Confirma así entonces en este informe a la Corte de Apelaciones de Rancagua el fiscal Sergio Pérez los trascendidos y también lo que ha sido negado por el Obispado de Valparaíso de que habían expedientes ocultos en sus dependencias. Ya, expedientes ocultos en medio de la indagatoria, el fiscal lo revela a la justicia. Valentina Godoy, esto va a generar reacción, así que las esperamos. Gracias. Buen día. Buen día. En la Araucanía llama Claudio Arévalo.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. La Corte de Apelaciones de Temuco hace pocos momentos acogió el recurso de nulidad interpuesto por Juana Rosa Calfunao Paillalés. Anula la sentencia por maltrato de obra a Carabineros y ordena la realización de un nuevo juicio. Recordemos que Juana Rosa Calfunao se opone a que asfalten un camino que pasa por la comunidad de Los Laureles en la comuna de Cunco, y es en ese marco donde se han registrado algunos conatos con Carabineros. Ella es imputada de haber fracturado el dedo de un funcionario de Carabineros, había sido condenada a 5 años de cárcel y esto ha sido anulado hace pocos momentos por la Corte de Apelaciones de Temuco. Está en pleno desarrollo esta situación, Rodrigo, aquí en los tribunales. Eso es la Araucanía. Claudio, gracias, buen día. Buenos días. Algo más al sur, en Valdivia, se espera para los próximos minutos, Cecilia, el anuncio formal del Ministerio de Obras Públicas de que el Caucau se va a reparar finalmente, no se va a echar abajo. Había luces de que esto iba a ocurrir, considerando que se abrió, aunque de manera parcial, hace algunos meses, hace algunas semanas en rigor. Está Piñera con su ministro, bueno, con varios ministros, pero entre ellos el ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, en una actividad más rato también, esto por el plan para combatir incendios forestales, la temporada que se avecina de verano, pero el tema para Espina es sin duda lo que está ocurriendo en el Ejército con esta investigación de la ministra Rutherford que tiene que ver con platas mal habidas, con fraudes. Ya salió Griffiths, hay otros generales investigados y esto complica la conformación del alto mando institucional, en medio además del debate por los derechos humanos en esa institución, todo en el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se celebra también este 19 de octubre. Gracias, Rodrigo Vergara. En cualquier minuto entonces más noticias del Diario Cooperativa. Cooperativa para ti. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Y la familia siempre está contigo y aunque a veces no nos entendamos, ella le da más sentido a tu vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Y ANSA 0K ofrece una amplia variedad de endulzantes libres de calorías para que puedas disfrutar de todo lo que más te gusta. Conoce todos sus productos en yansa0k.cl. Y ante un accidente hay que saber reaccionar. Por eso en el sector poniente de Santiago piensa en la urgencia de la Clínica Hospital del Profesor. Experiencia en salud a tu alcance. Y qué rico es partir el día con energía. Por eso tus mejores mañanas empiezan en Starbucks. El mejor café del día más una donut rellena por 1.990 pesos de lunes a viernes hasta las 11 de la mañana. Promoción válida hasta el 5 de noviembre, solo en tiendas adheridas Starbucks. Seguimos entonces en este primer café. Último bloque: Marcos Barraza, Nicolás Eizaguirre, Bettina Horst, Genaro Arregada. Marcos Barraza, algo quería completar estábamos hablando justamente sobre lo que está pasando en el Ejército, las Fuerzas Armadas. Sí, yo estoy de acuerdo con que la situación del Ejército, de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad, ¿sí?, expresa de alguna manera un problema de corporativismo, que es fuerte. Sin embargo, no creo que sea el núcleo del problema. Y sin meterme en los alcances del pacto transicional, en la oportunidad o no oportunidad de las reformas que tuvieron que hacerse, el paso de las Fuerzas Armadas al Ministerio del Interior no necesariamente, y de hecho no implicó mayor control. Creo que el problema es de control de poder civil por sobre poder militar. Y hay ausencia de control financiero, que es una expresión vívida a propósito de estas denuncias ya crónicas de corrupción. Hay un problema de control político. Evidentemente que las Fuerzas Armadas, y en este contexto de derechización de América Latina y de Chile, requieren de más supervigilancia por parte del poder civil, pero también hay un problema de control doctrinario. O sea, el homenaje a Krasnov en la escuela militar, las débiles mecanismos que en los hechos pareciera ser que no son efectivos en materia de doctrina, en materia de derechos humanos, dan cuenta que se requiere de una reforma más estructural en el vínculo que tiene el poder civil con el poder militar. Y en eso yo creo que ningún sector político pudiese no estar de acuerdo con que las Fuerzas Armadas peligrosamente están mostrando cierta deliberación que en el contexto de lo que se vive en el país pudiese ser muy perjudicial. Bueno, ¿sí algo más sobre este tema, Genaro? No, yo estoy de acuerdo en una cosa, de que las instituciones que viven, las instituciones globales, vale decir, instituciones donde
se es educado, por ejemplo, en un colegio religioso o en la escuela militar, se ejerce una profesión durante toda la vida, en fin, estas instituciones cerradas tienen un grave riesgo de que de repente tengan prácticas corporativas que terminen en corrupción. Y eso pasa en todas las instituciones. El ejército es una institución semisecreta, por razones de antigua data, porque se creía que los ejércitos, el objeto de la seguridad nacional requiere secreto. Pero llega un momento en el cual la transparencia, que es una exigencia de toda la sociedad, tiene que entrar a estas instituciones cerradas. Y tiene que entrar porque hay muchas cosas que no tienen por qué ser secretas. Por ejemplo, puede ser secreta la discusión sobre qué tipo de tanque comprar. Pero el hecho de comprar el tanque es un asunto que tiene que tener la mayor transparencia. Y yo creo que lo que aquí ha pasado es una desgracia, pero yo soy básicamente optimista. Este país ha ido avanzando hacia niveles increíbles de transparencia en todos los planos. Lo vemos, por ejemplo, en el plano de las asociaciones de la colusión en materia de empresas. Lo vemos en el financiamiento de la política. Y lo tenemos que ver en la mayor transparencia en las Fuerzas Armadas. Y volviendo a una cosa que dije antes, y también la Iglesia Católica tiene que entender de que está con una lupa muy grande y que los criterios corporativos con que enfrentó estas cosas están superados. Bueno, nos quedan unos minutos, nos quedan unos 10 minutos más o menos, para conversar. Ustedes estaban interesados en hablar sobre la derecha chilena y Bolsonaro. Al menos eso planteaban. ¿Cuál es la lectura que hacen? ¿Qué importancia tiene la visita de la presidenta de la UDI, de José Antonio Kast, a encontrarse con Bolsonaro? ¿Cuál es la lectura? Marcos. Yo creo que creo que hay un sector de la derecha en el caso de Chile que, a propósito del crecimiento de este fascismo en Brasil, y que se expresa también en otros países de América Latina, se ha fortalecido, se ha empoderado y evidentemente que intenta tener hegemonía respecto de la conducción de la derecha en Chile. Yo con esto no desconozco que hayan otras sensibilidades de derecha que no tienen una matriz neofascista, pero es claro y es cierto, a propósito no solo de la visita de la presidenta de la UDI, sino que también del exdiputado Kast, que aquí se está fortaleciendo un polo de ultraderecha de carácter integrista, excluyente, y que tiene en este caso una versión, a propósito del vínculo de Bolsonaro con esta derecha, más bien de impronta neoliberal y no de proteccionismo. Entonces veo con mucha preocupación cómo en Chile esto, y a propósito yo no creo que el episodio de la escuela militar esté desagregado de esto. Yo creo que ahí hay señales que se está dando desde un sector de la mal llamada familia militar hacia sectores de la derecha política respecto de articulaciones políticas que les permitan ser una fuerza más organizada en el país. No, sí, no puedo Bettina estar más en desacuerdo con Marcos. De partida, ver esto un análisis y tratar de juntar episodios que yo siento que no tienen conexión para tratar de generar un relato y tratar de plantear que ciertos sectores de la derecha, y imagino que esto apunta a ciertos sectores de la UDI, sean neofascistas y todo, o sea, se aleja de la realidad absolutamente. Recordemos que Bolsonaro es la respuesta a una izquierda fracasada en Brasil, que nos guste o no nos guste, sacó un amplio respaldo en las urnas, por las buenas o por las malas razones, pero que su programa de gobierno que permitía terminar con la corrupción, hacer frente a la delincuencia y prometer un mayor crecimiento económico y mejores empleos fue finalmente lo que derrotó a la izquierda en Brasil, que venía bastante de capa caída. En Chile yo no veo ningún dirigente político avalando ni compartiendo los dichos que se han planteado respecto de otros temas que ha planteado Bolsonaro, como el tema contra las mujeres, etcétera. Y cuando uno revisa el programa de gobierno de Bolsonaro, la verdad que esos temas no están presentes. El día de mañana yo espero ¿Conoces el programa de gobierno de Bolsonaro? Sí, lo leí. ¿Y te parece que sería un buen presidente para Brasil y bueno para América Latina?
hay que verlo en su propio mérito. O sea, una persona que es una persona que surge, es una persona de piel negra, es una persona, a las personas que son homosexuales. Yo a no las quiero mujeres. caricaturizar, y acá no, la una izquierda, caricatura, y tiene acá que la ver con izquierda, reconocimiento de derechos humanos. Pero Acá Betina, en el programa de gobierno que leíste, ¿qué dice sobre el combate? ¿Cómo va a combatir la delincuencia? Él prometió mano dura. ¿Pero en qué se traduce? Los programas de gobierno son bastante amplios y admiten mucho, ¿no es cierto? Ahora, lo que él prometió era, y eso es su eje de campaña, yo no estoy apoyando a Bolsonaro, yo no estoy diciendo que en todo lo que ha planteado está en lo correcto. Habían otras candidaturas de derecha con otras plataformas electorales, pero que no lograron la mayoría. ¿Por qué? Porque Brasil se aburrió de la corrupción, se aburrió de la mano blanda. Lo que significa, en lo que se traduce eso mañana, es otra cosa. Ahora, se ha tratado de poner una lupa demasiado grande respecto de quién va de un sector u otro, que claramente está influido y definido por una elección interna de un partido político. Ahora, si electoralmente a Jacqueline Farrell Rinaldi le conviene o no le conviene haber ido a Brasil para efectos de la elección interna de la UDI, no sé, no tengo certeza que sea así, pero evidentemente ella va en calidad de candidata, no va como presidenta de la UDI, pero su decisión de ir no es representando un partido, sino que es en función de su candidato. Entonces yo creo que acá también se ha tratado de buscar una teoría que se aleja claramente de lo que es la realidad. Genaro Arriagada. Mira, yo no puedo estar más en desacuerdo con Bolsonaro. Me parece realmente lamentable sus declaraciones, lo encuentro peligroso, en fin. Pero hay un viejo dicho que dice que de repente cuando se hacen estos análisis, nosotros no tenemos ninguna culpa, la culpa es enteramente de los otros. Bolsonaro es un fenómeno social que tiene base. Ha elegido una parte significativa del Parlamento. El Parlamento hoy día brasileño es el más conservador que ha habido en 30 años. Y yo creo que esto es una mezcla de muchas cosas. Y en esta mezcla hay una responsabilidad no menor. Yo no quiero citar a Nicolás, pero hemos estado de acuerdo en algunas cosas. Yo tal vez con un matiz más marcado. Aquí hay un fracaso de la izquierda, de los gobiernos llamados progresistas en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de corrupción. Y en consecuencia, aquí hay una culpa que no solo es de los Bolsonaro, no solo de la ultraderecha a la que yo detesto, sino que hay una culpa de gobiernos que creyeron plantear una propuesta en América Latina y que han terminado en fracasos monumentales. Venezuela, Nicaragua, Brasil, los Kirchner. Y después de eso hay un problema también en el cual tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de que el mundo evangélico no se nos vaya a la ultraderecha. Porque Bolsonaro en este momento tiene una votación del mundo más integrista, evangélico muy fuerte, y eso está creciendo en América Latina. Y también tenemos que tener cuidado en que, no a propósito de Krasnov, a quien lo encuentro un tipo inaceptable, condenado a más de 100 años por delitos de lesa humanidad, pero cuidado, no a propósito de Krasnov vamos a terminar a patadas con las Fuerzas Armadas. Hay que establecer un modo de relación que no pasa de ninguna manera por los Krasnov, ni por el indulto, ni el alivio de las penas de los Krasnov, pero pasa por tener una relación civil-militar que sea satisfactoria. Y yo por eso creo que este problema de Bolsonaro hay que mirarlo no solo con las culpas de la derecha, y además la derecha va a pagar muy caro lo de Bolsonaro, porque con esta tendencia lo que vamos a tener muy luego en Chile van a ser dos derechas. Una derecha liberal, que a mí me gusta, y una derecha protofascista, que la rechazo. Sí, Nicolás Izaguirre. A mí lo que me pasa es que uno entiende que dado el peso de Brasil en Sudamérica y en Latinoamérica, todo lo que allá ocurra sea noticia. Pero a mí lo que me parece, y va a parecer soberbio, pero no lo es una convicción muy profunda, es que más bien los brasileños deberían estar viniendo a Chile y no nosotros allá. Porque son ellos los que tienen que aprender de nosotros y no nosotros de ellos. Desgraciadamente, si ustedes conocen bien la historia de Brasil
Y los modernos historiadores económicos han dicho que los países, cuando no tienen no han logrado un consenso para el desarrollo, pasan de dictaduras oligárquicas a gobiernos populistas. Van de un lado al otro. Y eso es el fracaso finalmente de los países. Yo creo que nosotros hemos construido acá un tejido social de tolerancia, de inclusión, que está lejos más adelante que Brasil. Yo debo decir, aquí voy a desclasificar cosas. Cuando tuve distintos cargos, incluyendo cargos internacionales, hablé muchas veces con la autoridad económica brasilera y les expresé mi preocupación por las políticas que estaban implementando. Y no hubo ninguna receptividad, más bien me miraban con cara de este izquierdista neoliberal. Consideraban que nosotros éramos neoliberales por tener el equilibrio fiscal. Mire cómo terminaron. O sea, realmente se buscan el uno al otro. O sea, desde un populismo tipo PT aparece un protofascista tipo Bolsonaro. Lo único que nosotros tenemos que aprender es que ni la señora Van Riesenberger debiera ir a diálogos con Bolsonaro, ni tampoco si hubiera una elección del Partido Socialista, discúlpame, y tuviéramos algunos viajando a hablar con Maduro, ¿qué dirían ustedes? O sea, ¿ese es el modelo de lo que nosotros queremos para Chile? Si Bolsonaro es el próximo Maduro, evidentemente no, pero Bolsonaro hoy día no se pinta como el próximo Maduro. Y lo que se espera es que la institucionalidad, que la institucionalidad de Brasil evita tener populismo de cualquier sector. Eso es lo importante en todos los países, que la institucionalidad no nos lleve a tener finalmente democracias que pasen a ser dictadura y etc. Bueno, pero estamos hablando Marcos Barroso. Quiero plantear 3 ideas que me parecen importantes. La primera es que efectivamente uno no puede tender a uniformar la percepción o la lectura sobre el proceder de las Fuerzas Armadas, en el caso de Chile. Sin embargo, tampoco uno puede obviar, ocultar o soslayar, en este caso, que hay posiciones pinochetistas que no están desagregadas de esta conversación sobre integrismo y fascismos en América Latina. El ex candidato presidencial José Antonio Kast de alguna manera sintetiza esa posición pinochetista, integrista, segregacionista, excluyente, con todos los daños que eso genera a la convivencia democrática de un país. Y al propio ejército. Y que tiene correlato en las Fuerzas Armadas, y ocultarlo no hacemos un flaco favor. En segundo lugar, llama al otro extremo. En segundo lugar, me parece que habrá que indagar, y yo estoy de acuerdo en las razones de por qué la izquierda, porque esto no es un problema unidireccional, efectivamente, para que el fascismo crezca en Brasil, también el proyecto de centro izquierda se debilitó. Y se debilitó y tuvo errores. Ahora, simplificar la conversación exclusivamente a variables económicas, que son muy importantes, tampoco estoy de acuerdo. O sea, porque el común denominador de todos los proyectos de izquierda que han perdido vitalidad es que cuando han intentado profundizar transformaciones sociales, el fenómeno de la corrupción, que es preexistente, ha emergido con una fuerza que desorganiza los futuros gobiernos. El caso de Brasil con Dilma es muy evidente, el caso de Chile también. Cuando comenzaron las reformas en el gobierno de la presidenta Bachelet, los episodios de corrupción que se arrastraban desde antes comenzaron a emerger. Es decir, se alteró el equilibrio que existía y ciertamente que fue muy funcional para deslegitimar las reformas. Y en tercer lugar, a mí me da la impresión que cuando hay debates así de fundamentales, la ley de derecha toma sus posiciones fundamentales. Las palabras de Betina son, encontrar valoración en lo que está haciendo Bolsonaro en sus declaraciones, minimizar el efecto de sus declaraciones, es una posición de derecha donde lo fundamental es, básicamente, ordenémonos para la hegemonía. A ver, pero tú estás planteando que haga sector de derecha, o lo que yo he dicho, apoyamos alguna... Perdón, déjame terminar. Sus declaraciones en materia... No, deja que termine. ¿Estás planteando que hay sectores que están planteando el totalitarismo y no valoran la democracia? Es que yo creo que esa es la lectura que quiere hacer la izquierda para caricaturizar la derecha. Y la verdad que es ridículo y se hacen un flaco favor, porque finalmente en vez de mirarse a sí mismo y ver cómo crecemos, siguen apuntando y siguen tratando de instalar en ciertos sectores ciertos temas que hoy día obviamente no están de acuerdo, y nadie plantea el totalitarismo, nadie apoya esos dichos de Bolsonaro. Dime un dirigente de derecha que hoy día está a favor de la homofobia. No puede hacer la distinción entre el programa económico de Bolsonaro y el programa político. Hay que tener cuidado con los Bolsonaro, porque en la última elección, Kast, que representa ese protofascismo, obtuvo 2 puntos más que la democracia cristiana. Obtuvo casi un 8% de los votos. A mí no me cabe duda
de que si mañana hubiera una nueva primaria, una persona como Kast puede tener el 15% de los votos. Ese es el riesgo para Chile. Ese es el riesgo. Y en ese cuadro yo creo que hacemos muy mal si decimos aquí es responsabilidad de todos salvo la nuestra. Aquí hay una responsabilidad del centro y de la izquierda muy grande en el surgimiento de estos movimientos de ultraderecha. Y yo creo que mientras no se asuma eso, es decir, vamos a ir de mal en peor. Bueno, es que una cosa se llama a la otra. Yo creo que esto es como el huevo de la gallina. Si son las derechas oligárquicas que trabajan con muy poco y excluyen a todos, negros, homosexuales, mujeres, etcétera, etcétera, las que llaman a los gobiernos populistas de izquierda, o son los gobiernos populistas de izquierda los que llaman a la derecha protofascista, la verdad es como el huevo de la gallina. Lo importante es que la inmensa mayoría de este país quiere trabajar, quiere progresar tranquila, y tenemos que construir sobre esa capacidad que hemos generado y no estar trayendo como role model acá a impresentables como el señor Bolsonaro. Estoy de acuerdo. Bueno, pero eso lleva también a fortalecer alternativas de centro. Y seamos responsables también en cuanto a quién representa cada sector. Siempre y cuando no sea la izquierda. Cuando el centro y la izquierda se desafectan, prevalece la derecha. Pero perdón, la izquierda tiene una responsabilidad cuando agrede al centro. Después nadie está agrediendo al centro, Genaro. O sea, queremos unidad, no queremos otra cosa. Yo quiero claridad antes de unidad. Unidad y ideas comunes. No, 8 horas más, Cecilia. Acá quiero 8 horas más. Eso es lo que te. Acá viene mucho. No puedo esperar otra semana, tiene que ser ahora. Para la próxima, la discusión, democracia cristiana, Partido Comunista. Marcos Barraza, Nicolás Izaguirre, Genaro Arriagada, Bettina Horst. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. El primer café en Cooperativa. Presentaron WOM, nadie te da más. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. Y ANSA 0K, recupera tu vida sexual en Medical Sex Center. CMR Falabella, para los que quieren más. Y Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.